Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, la predicación de la palabra en contexto. Con ustedes, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos a otra enseñanza más de Raíces de la Fe en Casa. Espero que esta semana haya sido una muy buena semana para todos ustedes, que si han tenido dificultades las hayan podido sortear. Si acaso hay algo en lo que todavía usted está trabajando y está teniendo problemas, está teniendo obstáculos, vamos a orar para que sea Dios dándole fuerzas, para que sea Dios dándole sabiduría. Recuerde que no oramos siempre porque Dios quite los obstáculos, oramos para que Dios nos ayude a superarlos. Es la mejor manera para madurar, es la mejor manera para crecer uno en el camino de nuestro Dios. Lo invito a que estemos orando. Señor y buen Dios, te doy muchísimas gracias, Señor, por esta semana que tú nos has dado. Te doy muchas gracias por tu ayuda, por tu misericordia, por cada momento en los que tú, Señor, te has manifestado, por ser la provisión, por extender tu mano sanadora sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Te pedimos, Dios poderoso, que nos dé sabiduría para vivir cada día tu palabra, para ponerla en práctica en todo lo que hacemos, Señor. Permite que la enseñanza que hoy recibimos sea de bendición, sea de edificación, de exhortación, Señor, y de consolación para nosotros. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador, te damos muchas gracias. Amén. Creo que todos nosotros hemos vivido circunstancias en las que estamos en campo abierto, ya sea en la ciudad o lejos de la ciudad, en el campo, en algún momento donde empieza a llover fuertemente y no tenemos dónde escampar, dónde protegernos, dónde refugiarnos de la lluvia. Tiene uno varias alternativas: buscar un techo, buscar de pronto algo con que cubrirse, a menos que uno lleve un paraguas. Si uno lleva un paraguas, hombre, pues va a lograr sortear el no mojarse. Pero cuando no es así, va a acarrear uno las consecuencias de no haber sido precavido, de no tener dónde refugiarse. Hay un salmo, me encantan los salmos porque son canciones y porque son oraciones que dejan ver el corazón de sus autores. Recuerden ustedes que los salmos todos no los escribe David. Hay salmos de Moisés, hay salmos de los descendientes de Coré, hay salmos de Aarón, hay salmos de David, de Salomón, ¿sí? De un señor que se llama Asaf, y hay salmos que no se conocen sus autores. Pero cada salmo tiene en su esencia como las emociones y los sentimientos de alguien. Por eso es que hay salmos que se identifican plenamente en muchas situaciones con lo que nosotros estamos viviendo. Si uno está angustiado, entonces uno cantará el Salmo 3 o dirá: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Si uno está desprotegido, se siente sin ayuda de Dios, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y hay muchísimos salmos. Si ha transgredido, Señor, entonces purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Todo lo que está en las canciones. Hoy voy a hablar también de un salmo que es muy conocido y que es de esos salmos, como yo decía en otra enseñanza, de esos salmos en que hay gente que lo manda a escribir, lo manda a imprimir en un cuadro. Y entonces lo ponen en su casa, lo ponen en algún lugar en su casa, a la salida de su casa. Algunos lo ponen encima de la puerta, algunos lo escriben en sus notas, en sus cuadernos, en sus libretas, bajan post a su celular con ese texto. Y es un salmo supremamente conocido, es un salmo que lo conoce cualquier persona, casi que cualquier persona, indistintamente si es religiosa o no es religiosa. Es el Salmo 91. Y todos ya saben qué es lo que dice el Salmo 91. Dice así, voy a leer algunos versículos. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día que destruya. Caerán a tu lado 1000
y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en todos tus caminos. En las palmas te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Muy bien, el Salmo tiene temas muy bonitos. Habla de protección, habla de seguridad, habla de victoria. O sea, ¿a quién no le gustaría tener este Salmo como un eslogan para su vida, como los principios para su vida? Y hay un diálogo bien interesante que resulta en el Salmo, y es que hasta el versículo 13 es el diálogo que se está haciendo hacia Dios y se está declarando. Pero el versículo 14, 15 y 16 es como si Dios respondiera. Ahí cambia la manera de hablar, la manera de estar estructurada el Salmo, y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el 14, es decir, ahí ya es como si Dios estuviera respondiendo. Los primeros versículos son como la declaración de qué es lo que le va a ocurrir al que cumple con la sentencia inicial de este salmo. Si el primer versículo no está funcionando en su vida, no espere que funcione el resto. Eso es así. O sea, la base de todas las declaraciones que están escritas en este salmo es el versículo 1. ¿Y qué dice el versículo 1? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la base. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo les empecé hablando hoy acerca de la situación cuando uno está a campo abierto, fuera de casa o en el campo, y empieza a caer lluvia y uno no tiene cómo protegerse. A menos que uno lleve un paraguas. Si uno tiene un paraguas, de ahí en adelante van a pasar muchas cosas. No se va a mojar el cabello, no se va a mojar su ropa. Probablemente si usted llevaba algún paquete no se va a dañar, no se va a estropear y va a estar seguro y va a poder seguir caminando. Eso todo va a pasar, pero si usted lleva un paraguas. Esa es la condición para que todo eso pase. El Salmo está escrito de la misma manera. El Salmo está dando una condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es interesante que la palabra hebrea que ha escrito acá el salmista para decir el abrigo del Altísimo es la palabra keter. La palabra keter hebrea significa una cubierta o una tapa. Entonces, si tradujéramos el término como está en el hebreo, diría el que está tapado por el Eterno, por el Altísimo, el que está tapado, el que está cubierto por el Eterno. Acá dijo el que habita al abrigo, lo dio como un poquito más, como más tiernito al abrigo, o sea, ya implica como calorcito y como comodidad. Sin embargo, el texto dirá el que está cubierto por el Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces ahora sí vienen todas estas ventajas. Este es uno de mis grandes problemas cuando yo veo que alguien interpreta la palabra. Cuando alguien interpreta la palabra y yo escucho que se sale del contexto, digo, es muy probable que un creyente no entienda bien lo que está diciendo la Biblia, por no leerlo bien. Y desafortunadamente muchas personas reclaman todo lo que viene en adelante sin estar cubiertos por el Altísimo. Me explico. Hay personas que están esperando que todo se cumpla. Por ejemplo, Dios es mi esperanza y mi castillo, y no están cubiertos por el Eterno. Luego dice, Él me librará del lazo del cazador, pero no están cubiertos por el Eterno. Con sus plumas te cubrirá. Está haciendo una analogía de un ave que con sus plumas cubre a sus polluelos. Debajo de sus alas estará seguro. Exactamente la misma analogía. Escudo y adarga es su verdad. Escudo, o sea, protección. ¿Sí? No temerás el terror nocturno. Protección, que no haya temor. Ni saeta que vuele de día, es decir, un arma que me ataquen en el día.
ni pestilencia, ni ninguna peste que ande en la oscuridad, ni mortandad. No voy a temer a la muerte. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es decir, Dios estará peleando por mí muchas batallas. Pero todo esto está bajo la primera condición, bajo el primer texto. La premisa para que esto se cumpla es el que habita al abrigo del Altísimo, el que está cubierto por el Altísimo. Todo esto le va a pasar. Creo que una manera de explicar cómo es seguir a Dios es con una comparación. Cuando usted va a ir de una ciudad a otra, cuando usted va a ir de un lugar a otro, usted sabe cuál es la mejor ruta, o debe saberlo, o debe indagarlo, para que no pierda tiempo, no pierda dinero y vaya a la fija, vaya seguro. Cuando yo decido caminar en el camino de Dios, incluirme en el camino de Dios, yo debo saber cuál es el camino de Dios. El camino de Dios está trazado en su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis está trazado el camino de Dios para el ser humano. Hay muchas historias en la Biblia. Sí, en el Antiguo Testamento hay muchas historias de personas que vivieron bajo los mandamientos de Dios, bajo el reino de varios reyes en Israel, bajo el gobierno teocrático que él quería hacer con los reyes y con su palabra. Luego viene el tiempo del Mesías, de Yeshua, sus apóstoles, y todas esas enseñanzas ahí trazadas me muestran cómo es el camino de Dios. El camino de Dios es hacer todo lo recto. El camino de Dios es cumplir su palabra, obedecer sus mandamientos, los mandamientos que son aplicables para nuestros días. Ese es el camino de Dios. Entonces, cuando yo me incluyo en el camino de Dios, es como si yo dijera, voy a ir de este lugar a este lugar y esta es la mejor ruta. Cuando yo me incluyo en el camino de Dios, yo sé que debo caminar ahí. Y siempre que esté obedeciendo a Dios y esté bajo su cobertura, voy a poder reclamar estas promesas que están en el Salmo 91. Si yo me salgo del camino de Dios, me salgo de la protección. Es como si yo tomara el paraguas, está lloviendo mucho, tomo el paraguas, me cubro y no me mojo. Pero si yo dejo el paraguas en un lado y sigo por la ruta, me voy a empezar a mojar, se va a mojar mi cabello, mi ropa, si llevo algún paquete se va a estropear y ya no estoy cubierto bajo ese paraguas. Es exactamente lo que ocurre cuando yo empiezo a seguir el camino de Dios y por circunstancias en mi vida me alejo. No puedo esperar que la protección del Altísimo me cubra cuando yo me salgo de su protección. Es decir, yo no puedo jugar con Dios. Yo tengo que estar firme. Ahora, una de las cosas interesantes que muestra la palabra de Dios es que si yo me salgo del camino de Dios, yo puedo regresar al camino. En hebreo hay una palabra que es teshuvah. La palabra teshuvah es regresar al camino. Eso significa. A nosotros nos llegó la traducción como arrepentimiento, pero hay muchas personas que piensan que el arrepentimiento es solamente hacer una oración, pedir a Dios perdón y ya regresé al camino. Quizás ese sea el paso inicial. Quizás ese sea el primer paso para regresar al camino. Pero la palabra teshuvah no implica hablar. La palabra teshuvah implica regresar al camino. Cada vez que yo hago algo en mi vida, que yo realizo algo en mi vida, que se sale de los parámetros de Dios, me estoy saliendo del camino. Y fuera del camino no estoy bajo la sombra del Altísimo. Fuera del camino no estoy protegido por Él. ¿Sí? Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo en alguna ocasión dice que tenemos que estar pendientes porque nuestro adversario, el enemigo, Hasatán, está pendiente como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted está en el camino de Dios, está seguro. Si usted se sale del camino de Dios, está a merced de sus enemigos y de nuestros enemigos también en el ámbito espiritual. Pero no puedo yo estar fuera del camino de Dios y reclamarle a Él estas promesas. Que me libre del lazo del cazador, que me libre de la peste, que me cubra con sus alas, que me cubra con su escudo, que no venga nada peligroso sobre mi vida, que no haya mortandad en mi casa, que haya protección de mis enemigos,
que yo pueda estar delante de Dios confiado porque no me va a sobrevenir ningún mal. Que mi casa, dice el versículo 10, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti a que te guarden. Yo no puedo reclamarle a Dios que me proteja si me he salido de su protección. Yo no le puedo reclamar a Dios que me defienda si me he salido de su cuidado, de su territorio. El Salmo 91, que es el salmo por antonomasia que muchos escriben y lo mandan poner en sus puertas, en sus paredes de su casa, en cuadros. Se supone que cuando alguien abre la Biblia en el Salmo 91 en una casa, pues no se entran los ladrones. Pero hay gente que se le han entrado los ladrones y se han robado hasta la Biblia, porque son de esas Biblias grandotas guadalupanas que tienen bordes dorados y todo el asunto y son muy costosas. Y la gente piensa que lo mágico es aprenderse el salmo, recitar el salmo, dejar la Biblia abierta en el Salmo 91. Como si un ladrón llegara a una casa y se entra y ve la Biblia y dice, ah, está en el Salmo 91, salgamos, y se devuelven y se van. No creo que pase, usted sabe que no pasa. O sea, este salmo solo funciona si usted cumple la premisa fundamental. El que habita al abrigo del Altísimo, el que está bajo la protección del Altísimo. Vean que interesante algo que nos pasa a todos, a la mayoría de seres humanos les pasa. Quieren que Dios los proteja, que Dios los sane, que Dios los salve, pero están fuera del camino. O sea, ¿cómo hace? Es como que usted quiera no mojarse si ha dejado el paraguas en otro lado y usted quiera no mojarse, que no se le moje el cabello, que no se le moje la ropa, que no se mojen los paquetes que usted lleva y quiere no mojarse por fuera del paraguas. Eso es imposible. ¿Quiere usted que Dios lo proteja, que Dios lo guarde, que Dios lo salve? Tiene que estar en el camino de Dios. Y vean, para salirse del camino de Dios, no se necesita que usted se meta la que descarriada, como se dice popularmente en el ámbito religioso, que se vuelva el hombre o la mujer más perversa del universo. No. Cada vez que usted hace algo por fuera de la palabra de Dios, está fuera de la protección de Dios. Hay gente que juega con Dios, hay gente que juega con la misericordia de Dios, hay gente que muchas de sus prácticas no son a la luz de la escritura correctas, porque no nos hacen bien a nosotros. Y a pesar de estar así, se le reclama a Dios que Él sea nuestro protector y que Él sea nuestro amparo y que Él sea nuestra fortaleza. Yo no estoy diciendo que Dios no es misericordioso, porque Dios es misericordioso. Y Dios a veces actúa en personas que incluso han renegado de Él, ¿sí? Se han burlado de Él, se han burlado de su palabra. No sé por qué lo hace, pero Él lo hace. Si es que acaso es Dios, porque uno también tendría que investigar qué es lo que está pasando ahí. El asunto es para usted, como creyente, como persona que ha decidido seguir la palabra de Dios. Antes de pedirle a Dios que Él cumpla con estas promesas, evalúe si está en el camino de Dios. Hay muchas personas que quieren tenerlo a Él como Dios, como Señor, como Padre, pero no son ni sus siervos, ni sus hijos, ni sus discípulos. Y sí quieren que Él funcione como protección, como protector, como salvador. Y eso no va a ser, porque en la Biblia está escrito. Eso es tanto como que usted se meta a corregir los hijos de su vecino o se meta a ayudar a los hijos de su vecino. Puede ser que a su vecino no le guste. Esos hijos de su vecino no están bajo su jurisdicción. Son los hijos de su vecino. A menos que este señor muriera o ellos murieran y se los dieran a usted en adopción estos hijos, eso sería un trabajo bien fuerte, un asunto bien complicado. Hay gente que lo hace. Pero ahora sí estarían bajo su jurisdicción, bajo su casa, bajo su dominio, bajo su estructura. La condición del Salmo 91 es que si Dios es mi protector, así como hemos titulado el mensaje de hoy, protegidos hasta los dientes, si Dios es mi protector, yo voy a estar absolutamente seguro. Pero si yo me salgo de la protección de mi Padre, voy a estar a merced de cualquier problema y de cualquier dificultad. Vean,
La vida de alguien que sigue a Dios tiene que ser una vida llevada con inteligencia. No crea usted todo lo que escucha por cualquier canal de internet, por cualquier comunidad, que le dicen que Dios lo va a proteger a usted siempre, que Dios va a estar a su lado siempre, que Dios va a protegerlo, que Dios va a sanarlo siempre. No es verdad. La Biblia da condiciones y son lógicas. Son lógicas. Vean, alguien puede decir, pero es que un padre puede tener un hijo que sea muy malo y terrible, toda la vida será padre y él siempre lo va a ayudar. No es verdad. En el ámbito humano, tarde que temprano un padre se da cuenta que cuando está dándole a su hijo cosas que no merece, cosas que no valora, las menosprecia y lo va a estar pisoteando a usted. Si eso lo hace un padre en el ámbito físico, ¿cómo no más lo va a hacer nuestro Dios, que es Dios perfecto? Dios sabe que puede obrar en misericordia para muchos, pero tarde que temprano la justicia de Dios alcanza a las personas. Si usted dice que mora bajo la sombra del Altísimo, usted está protegido hasta los dientes, como llamamos esta enseñanza, y puede reclamar cada una de estas promesas que están acá en el Salmo 91. Pero si usted se vive saliendo de la protección de Dios y entrando como si esto fuera una ruleta, como si esto fuera un juego, ore a Dios para que un día de estos el mal no le sobrevenga cuando usted esté fuera de la protección de Dios. Con Dios podemos esperar solo cosas buenas. En ocasiones nos pasan cosas negativas, que uno no puede catalogar si son malas o no, pero son negativas en el momento. Pero una cosa es que sea algo esporádico, pero otra cosa es que perdamos el favor de Dios. Dios no es para divertirnos, o sea, me refiero a jugar con Él, no es que Dios sea aburrido, pero Dios no es para que juguemos con Él, lo tomo, lo dejo, lo tomo, lo dejo, hoy estoy bien con Él, mañana no, la gente el fin de semana se meten sus escapaditas a hacer cosas indebidas y a estar por fuera del camino de Dios. Y luego el fin de semana empatan, como si de verdad Dios fuera un juego. Y ojalá y Dios permita que la persona siempre alcance a reivindicarse, porque esa es la idea, que volvamos al camino, que hagamos teshuvá. Pero la única manera que usted puede tener todos los derechos que Dios le promete en su palabra es que usted esté en el camino de Él, que usted esté cubierto bajo la sombra del Altísimo. Si usted se sale, ahí le vuelvo a citar, queda a merced del enemigo. Dice el apóstol Pablo también que no le demos lugar al enemigo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Al que esté por fuera del camino de Dios. ¿Sí? Sobre quién van a venir dificultades y plagas y enfermedades y ataques e injusticias. Sobre el que está fuera del camino de Dios. Desde que yo esté en el camino de Dios, bajo su sombra, bajo sus alas, haciendo la analogía de un ave, bajo su protección, yo puedo estar tranquilo. Y entonces ahí sí se aplica lo que dice el versículo 14, que es como que Dios está respondiendo la canción. Y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Esto es como si Dios lo estuviera diciendo de alguien. Tú has puesto tu amor en mí, entonces yo te libraré. Lo pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre, porque tiene intimidad. Me invocará y yo le responderé. ¿Por qué? Porque está en el lugar correcto. No está por fuera del camino. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en el día de la angustia, porque está en la angustia, pero está en mi camino. Lo libraré y lo honraré, porque está en el camino, está bajo la sombra del Altísimo. Lo saciaré de larga vida, porque está en el camino en que debe andar, y le mostraré mi salvación. Separémonos del camino de Dios, y es muy probable que perdamos el rumbo. Separémonos del camino de Dios, y es muy probable que hagamos oraciones que no son respondidas. Separémonos del camino de Dios, y verá que quedaremos como huérfanos. No es por amenaza que Dios dice esto, de ninguna manera. Es porque Dios quiere que sus hijos vivan bien. Es porque Dios quiere que estemos bien. De manera que si usted evalúa que se está saliendo del camino de Dios en ocasiones, o que ya quizás está muy alejado, si usted está escuchando esta enseñanza de raíces de la fe en casa, de manera ocasional, porque alguien le envió el link, o qué sé yo, y usted sabe que está lejos de Dios, siempre hay oportunidad. ¿Sí? Dice en el libro de Apocalipsis Yeshua, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a cenar y cenaré con él y él conmigo. Es decir, siempre hay oportunidad para estar otra vez protegidos por Dios. Siempre hay oportunidad para estar otra vez con Él en el camino de nuestro Dios. Interesante que si usted está escuchando esta palabra hoy, el día que sea que la esté escuchando, que usted tome acciones, ya sea para corregir el rumbo. Si se da cuenta que se está saliendo del camino de Dios, porque hay cosas que lo están atrayendo más de allá, porque usted está perdiendo su relación con Dios Todopoderoso y está viendo como más atractivas otras cosas. Es tiempo de reubicarse, es tiempo de corregir el rumbo y permanecer protegido por nuestro Padre Celestial. Lo invito a que oremos. Y si usted se da cuenta que usted ha estado como muy intermitente, adentro, afuera, tome cartas en el asunto y decida estar firme en Dios. Si está firme, pues acate lo que dice la palabra de Dios. El que esté firme, mire que no caiga. Que así sea para cada uno de nosotros. Señor y Dios, yo te pido por cada persona, Señor, que está escuchando, viendo esta enseñanza. Te pido por su vida, te pido, Dios Santo, que seas tú guardándoles, que seas tú permitiendo que cada uno recapacite sobre el camino que anda. Te pido, Dios poderoso, que a aquellos que quizás se han alejado de ti, tú les des la oportunidad y les muestres, oh Dios poderoso, motives a cada uno para restaurar su vida, Dios Santo. Señor, gracias por tu palabra que nos edifica, nos consuela, Señor, y nos exhorta hoy. En el nombre de Yeshua, Señor, muchas gracias. Amén. A todos ustedes, muchas bendiciones. Gracias por seguir nuestro canal de Raíces de la Fe. Si usted no se ha suscrito, hágalo. Si quiere, envíele este link a otra persona. También recuerden que el día martes tenemos un estudio bíblico de las raíces de nuestra fe. Y los jueves en Instagram puede ver el microprograma que se llama La Biblia. Siempre hablamos de un libro de la Biblia, quién lo escribió, en qué fecha y una síntesis del mismo. No son más de 5 minutos. Si usted quiere respaldar nuestro trabajo en Raíces de la Fe, acá en YouTube, aquí está en la descripción cómo lo puede hacer. Puede escribirnos al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. Recuerde que si usted está en el camino de Dios, está protegido hasta los dientes. Mil bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.